webinar puesto que son las 5 de la tarde. Pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar de Planificar. ¿Por qué? ¿Para quién? Durante este webinar se van a tratar los pasos a seguir para planificar un proyecto, dando un enfoque sobre para qué sirve la planificación y a qué suele estar asociado. Este webinar está impartido por dos instructores, Marianela y Rafael. Marianela es arquitecto con más de 30 años de experiencia de trabajo en la Gerencia de Planificación y Control de la Ejecución de Proyectos Multidisciplinarios de Ingeniería, Procura y Construcción en áreas de oil and gas, metalúrgica, industrial, generación de electricidad, obras civiles y de arquitectura. Actualmente es responsable de la Gerencia de Planificación y Control en Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción y en el soporte para la generación de ofertas o propuestas de planificación. Rafael es arquitecto y especialista en sistemas de información con más de 25 años de experiencia en consultoras de ingeniería en gestión y ejecución de proyectos multidisciplinarios en el área de planificación, control y costes de proyectos mayores. Tiene experiencia en proyectos de oil and gas, industriales, generación de electricidad, obras civiles, arquitectura e ITT. Además, bueno, pues ambos tienen mucha experiencia en capacitación y en asesorías a empresa en el área de consultoría y banca. Buenas tardes, Marianela. Buenas tardes, Rafael. Bienvenidos. Buenas tardes, Carlota. Buenas tardes. Ahora mismo nada más que te vemos a ti, Marianela. Rafael ahora mismo no le estamos viendo, pero sé que está ahí a tu lado. Sí, ya. ¿Me ven? Muy poquito, pero algo te vemos de fondo. Perfecto, pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde y bueno, pues cuando queráis estamos encantados de que nos enseñéis para qué y por quién, por qué y para quién se debe planificar. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya Carlota hizo una muy buena introducción de cuál es la dedicación que hemos tenido durante la mayor parte de nuestra vida profesional. La idea de este webinar es interesarlos en el tema de lo que es planificar, por qué planificamos, para quién planificamos y hacernos una serie de preguntas relacionadas con este tema. Que nos parece, bueno, es en el que hemos trabajado gran parte de nuestra vida y nos parece demasiado interesante y muy bueno para compartir, no solo para personas que se desenvuelvan en el campo que nos desenvolvemos nosotros, sino personas que se estén iniciando o personas que estén trabajando en otras áreas, que igualmente puede aplicarse la parte de planificación. Para arrancar, bueno, nos planteamos varias preguntas a las cuales iremos dando respuesta en esta pequeña presentación. Planificar, el tema es planificar por qué y para quién. Vamos a empezar definiendo qué es planificar, qué debemos planificar, cómo planificamos, quién debe hacer la planificación, cuándo debe hacerse una planificación, pasos para hacer la planificación y para quién planificamos. Estas son las 7 preguntas que nos hemos planteado resolver y mostrarles en una forma sencilla y general a qué se refieren cada una de estas cosas y cómo nos damos respuestas a estas preguntas. ¿Qué es planificar? Planificar puede tener muchos conceptos, los podemos definir de muchas maneras. Una planificación es organizar en forma lógica un conjunto de tareas, de actividades, tomando en cuenta estrategias que nos proponemos, metas, para crear con una serie de herramientas con las que contamos y técnicas, un modelo que nos permite visualizar en el futuro un proyecto que tenemos en planificación, pues. Otros conceptos que podemos plantear para planificar es definir cada uno de los pasos que nos permiten lograr cumplir una meta grande que nos estamos planteando. Planificar nos permite resolver una serie de problemas
estar atentos y a tiempo para solucionar estos problemas. Nos permite también tener una herramienta para tomar decisiones que nos permiten alcanzar un proyecto futuro o una meta futura, teniendo en cuenta todas las situaciones del momento o factores que pueden afectar en un momento dado. En resumen, cuando hablamos de planificar, ¿qué es planificar? Es identificar todas las tareas o actividades que podemos realizar para hacer un proyecto. Es ordenar cada una de esas tareas, ordenar esas actividades con una secuencia que debe ser lógica y que debe tener un orden adecuado para conseguir ese proyecto que deseamos. Es establecer qué dependencia hay entre cada una de esas tareas. Cuáles van antes, cuáles van después, cuáles podemos hacer en simultáneo. Es definir qué tiempo necesitamos para cada una de esas actividades que tenemos que hacer para hacer nuestro proyecto. Es además establecer recursos que necesitamos para hacer cada una de esas actividades. Tenemos que pensar en tiempo de esfuerzo que empleamos en cada una de esas actividades, es pensar en recursos monetarios que quizás tengamos que invertir. Es todo aquello que nos va a permitir en un momento dado lograr una meta, un objetivo o un proyecto que nos proponen o que nos proponemos. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿qué se debe planificar? Conversando con el común de la gente, planificamos todo en la vida, o sea, no solo planificamos proyectos de nuestra vida profesional, sino que siempre estamos planificando nuestras actividades del día a día. Entonces hablamos de que planificamos proyectos personales, planificamos proyectos empresariales, planificamos proyectos pequeños, proyectos medianos, proyectos grandes, todo puede planificarse. La planificación normalmente la asociamos a un trabajo, a un ámbito laboral, empresarial, pero puede aplicarse en cualquier ámbito. O sea, puede aplicarse en un tema político, puede aplicarse en el ámbito familiar, podemos planificar una reunión familiar, podemos planificar un viaje, podemos planificar lo social, lo económico, se pueden planificar obras gubernamentales, se puede planificar un tema educativo para una escuela, para un centro educativo, o cualquier otra cosa que requiere realizar una serie de actividades para obtener un objetivo que nos proponemos. Los proyectos como tal, ¿qué son? Los proyectos son esfuerzos que hacemos, que son temporales, que se realizan de una forma gradual y que su objetivo es crear un producto o obtener un resultado, obtener un servicio. ¿Qué debemos planificar? Como lo hablé anteriormente, planificamos proyectos de vida, proyectos de empresa, proyectos personales. Estos proyectos pueden ser de distintos tipos, pueden clasificarse por su dificultad. Tenemos proyectos muy sencillitos y proyectos muy complicados. Los proyectos también pueden depender de quién invierte en ellos, pues pueden ser proyectos de origen público, proyectos privados, proyectos mixtos donde intervienen la empresa pública y la empresa privada. Los proyectos pueden depender de su contenido. Tenemos proyectos que son para construir obras de distinto tipo, tenemos proyectos informáticos para desarrollo de sistemas, para desarrollo de software, tenemos proyectos de producción para producir cualquier tipo de servicio, tenemos proyectos empresariales que emprenden las empresas, bien sea para desarrollar su personal, para mejorar sus gestiones. Tenemos proyectos de investigación, hay también un proyecto para producir, para tener una investigación en particular, pues también se puede planificar.
Hay proyectos que la iniciativa es de los propios participantes en una organización y crean un proyecto para desarrollar su departamento, para mejorar su departamento. También pueden clasificarse proyectos de acuerdo al fin con que sean realizados. Y los proyectos personales, como ya mencioné, pues proyectos de nuestra vida diaria. Podemos hacer un plan para un viaje que vamos a hacer, un plan para arreglo de nuestra casa. O sea, lo que quiero hacer ver con esto es que no solamente planificamos proyectos grandes de empresas grandes, sino que podemos planificar cualquier cosa de nuestras vidas. ¿Cómo planificamos? Bueno, como todo, para planificar también tenemos que aplicar una metodología. Tenemos que hacer una serie de actividades en un orden que debe seguirse para que la planificación sea hecha adecuadamente. Lo más importante cuando planificamos cualquier tipo de proyecto es estar totalmente claro en cuál es el objetivo que queremos lograr. Sin ello no podemos hacer una buena planificación de un proyecto. Es importante saber el alcance hasta donde queremos llegar en ese proyecto y identificar cada uno de los pasos que debemos seguir para alcanzar ese objetivo. Para ello, bueno, normalmente es bueno que tengamos el tiempo suficiente, le dediquemos el tiempo suficiente para plantear ese plan. Ese plan puede revisarse, puede plantearse de distintas maneras y después escoger la mejor forma de llegar a nuestro objetivo. Debemos de identificar qué personas van a participar en ese proyecto, cuándo entran, cuándo salen, qué cantidad debe ser, y todo eso es parte de la planificación que hacemos. Es un proceso que dura desde que iniciamos un proyecto hasta su culminación, porque en el camino siempre surgen eventos que no hemos previsto y que tenemos que ir atendiendo a medida que van surgiendo, de manera de mantenernos más o menos sobre la línea que habíamos previsto en nuestro plan. La otra parte de la planificación es que la planificación debe tener todos los elementos suficientes para que la podamos medir. ¿Por qué medirla? Pues porque nadie va a hacer un plan y no lo va a cumplir. El plan es algo que hacemos para llegar a una meta, y para llegar a esa meta tenemos que ir viendo cómo vamos cumpliendo cada una de las cosas que planteamos, o cada una de las actividades que planteamos que íbamos a realizar. Tenemos elementos muy específicos para hacer esas mediciones que aplicamos nosotros en la parte de control de proyectos realmente. Una vez que hacemos que esto es medible, pues hay una etapa, una vez que planificamos nuestro proyecto, donde se hace el seguimiento, que el objetivo es simplemente ir verificando paso a paso que vamos cumpliendo lo que habíamos planificado. Ese seguimiento no solo se le hace al plan del tiempo de nuestro proyecto, sino que también hacemos el seguimiento si todos los recursos que necesitamos para hacer el proyecto los estamos utilizando, o nos hacen falta recursos adicionales. A eso llamamos pues el seguimiento del tiempo, de los costos y recursos. Y al final, pues el plan también tiene que tener una duración determinada. Esa duración de esa planificación pues obedece en la mayoría de los casos a lo que pide el que plantea el proyecto, el que pide el proyecto, el que requiere el proyecto, o si es un proyecto personal, pues el tiempo que nosotros nos hemos propuesto para cumplir nuestro proyecto.
Cuando vemos cómo vamos a planificar, nos planteamos también unas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es el alcance del proyecto que vamos a realizar. Es conocer, como dije anteriormente, completamente y claramente qué es lo que queremos hacer. Después es visualizar cómo vamos a hacer ese proyecto, qué trabajo vamos a tener que hacer para hacer realidad nuestro proyecto. Y lo último, pues saber cuánto tiempo nos va a tomar hacer ese proyecto. Todo esto tiene que ver con la planificación es la que nos va a permitir organizar todos esos pasos que debemos hacer para tener a tiempo o para tener en el tiempo previsto un objetivo, una meta o un proyecto que nos proponemos. La cuarta pregunta que nos hicimos es ¿quién debe planificar? A veces se piensa que solamente la persona especializada en hacer la planificación del proyecto es el que planifica. Realmente un proyecto, dependiendo de su tamaño, no lo planifica solo el planificador, no solo nosotros hacemos el trabajo. Para hacer una buena planificación de un proyecto necesitamos que participen todos los involucrados en el proyecto, desde el que quiere, el que pide el proyecto, el cliente del proyecto, hasta cada uno de los que lo van a ejecutar. En proyectos grandes, donde participa mucha gente, pues cada uno de los involucrados en el proyecto debe saber y debe participar en la planificación del proyecto. El planificador al final debe ser un buen recolector de cada una de las informaciones que le dan estas personas que participan en el proyecto. Nosotros en la práctica pues planificamos proyectos en etapas iniciales para licitarlos, pues allí un cliente pide que quiere un proyecto, da el alcance de ese proyecto, da el tiempo en que él lo requiere, y la parte de planificación que hacemos, que no solo la hacemos los planificadores, sino que allí participan las personas que van a ejecutar el proyecto de distintas especialidades, pues nos dicen cómo van a hacer cada uno de ellos el trabajo que les corresponde. A nosotros nos toca después organizar todas esas actividades que ellos nos han presentado en un solo plan, en un plan donde se consolida toda esa información que hemos recopilado, lo que el cliente quiere, cómo vamos a hacer nosotros para satisfacer a ese cliente, y eso finalmente se plasma en una planificación. La quinta pregunta que hacemos, ¿cuándo planificamos un proyecto? Los proyectos tienen distintas etapas de planificación. Tienen una etapa, digamos, anterior a hacer proyecto, que es la que mencioné anteriormente, que es la etapa de contratación, pues. Antes de la contratación de un proyecto, cuando se licita o cuando se le presenta a un cliente un proyecto, se debe hacer una planificación, un poco para mostrarle al cliente la forma en que podemos realizar su proyecto, el tiempo en que lo podemos hacer, cuántos recursos van a intervenir para hacer ese proyecto, cómo vamos a satisfacer el alcance, lo deseado por ese cliente, y al final de cuentas lo que a todo cliente también le interesa, cuánto le va a costar ese proyecto. Por eso, digamos, en esta etapa inicial hacemos un plan, muchas veces un plan inicial, no tan detallado, pero sí se hace un plan que nos dice tanto al cliente como a los que vamos a ejecutar cómo se puede realizar ese proyecto. Los proyectos tienen, además, proyectos grandes pueden tener varias fases de ejecución. Estas fases de ejecución que ven en la gráfica ya
se refieren a proyectos muy grandes donde tenemos una etapa inicial donde se visualiza, alguien visualiza un proyecto que quiere ejecutar, se contrata ese proyecto y se hacen una serie de análisis y básicamente lo que se obtiene en esa primera etapa es, se ve la factibilidad de realizar el proyecto. En una segunda fase que llamamos conceptualización, pues se plantean varias alternativas de cómo ejecutar un proyecto y de allí se hace una selección y se define una alternativa que es la que se puede desarrollar. Y de ahí en adelante ya se desarrollan unas fases mucho más detalladas que finalmente llegan a concretar un proyecto ya que puede ser en el caso de edificaciones, de plantas industriales, una planta industrial completada, pues. Por eso aquí vemos en esta lámina pues unas 3 etapas que son las que llamamos de definición y desarrollo. Para proyectos muy grandes, hacemos primero una visualización donde simplemente se identifica qué proyecto voy a realizar, una conceptualización donde se manejan una serie de alternativas para ejecutar ese proyecto o para seleccionar la forma más adecuada de afrontar ese proyecto. Después se desarrolla una ingeniería que llamamos básica, donde ya se define mejor el proyecto y después ya viene una etapa de lo que llamamos siempre un proyecto de ingeniería, procura o compras y construcción, que ya es cuando ejecutamos un proyecto que se hace realidad totalmente y se expresa en una edificación, en una planta industrial, en una refinería o en algo mucho más sencillo, pues en una casa, en algo mucho más pequeño. ¿Cuándo debemos planificar? Pues igual como la lámina anterior, cada una de esas etapas que están presentadas en la lámina anterior las tenemos que planificar. Esta planificación, a medida que se avanzan las etapas, pues tiene un nivel mucho mayor de complejidad. En una etapa de visualización, pues son muy poquitas las actividades, pero son pocas pero muy importantes. En la segunda etapa de análisis de alternativas, pues ya se amplía un poquito la planificación de ese proyecto, pero ya cuando el proyecto es una ingeniería ya para construir, donde tenemos compras, donde tenemos construcción, pues ya es una planificación mucho más complicada. Es una planificación que involucra la parte de realizar todo lo que son los planos, documentos que se van a requerir para después ejecutar una obra. Se tiene todas las compras que tenemos que hacer para ejecutar esa obra y tenemos ya una construcción como tal. Como mencioné antes, esto básicamente aplica a proyectos muy grandes donde intervienen equipos multidisciplinarios bastante grandes, donde hay una organización de proyectos bastante complicada. Ya hablamos de proyectos pues complejos. Pues. Sin embargo, igualmente estas etapas pudieran aplicar a proyectos pequeños, proyectos personales, como lo mencionamos anteriormente. Los pasos para hacer una planificación. Un proyecto como tal tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida, las etapas de ese ciclo de vida son el inicio del proyecto, la planificación de la cual ya les he hablado, la ejecución como tal del proyecto, el seguimiento y control y su finalización. En el inicio del proyecto, pues, revisamos toda la documentación que nos entrega nuestro cliente o la que convenimos con el cliente,
organizamos toda esa información, organizamos el grupo de trabajo y iniciamos el proceso de planificación. En la planificación, pues, vamos a definir el tiempo, las actividades que hay que realizar, los recursos que vamos a requerir, y todo eso en su conjunto es lo que al final llamamos la planificación base del proyecto. Una vez que tenemos todo el plan del proyecto, pues viene la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, pues simplemente vamos a ir ejecutando nuestro trabajo y el planificador pues va a ir haciendo el seguimiento y control de ese trabajo. En ese proceso de seguimiento y control pues estará comparando constantemente lo que planificó con la ejecución real de su proyecto. De allí va a identificar si se generan desviaciones en el proyecto, si hay atraso, qué acciones debe tomar para recuperar el proyecto, si el proyecto es recuperable o si hay desviaciones tales que el proyecto tiene que hacer una revisión del plan, que es lo que llamamos replanificación de un proyecto. Este proceso, en el caso de que el proyecto se atrasa y hay que volver a revisar el plan, pues se sigue el ciclo de vida, se retoma en el punto de replanificación y seguimos ejecutando el proyecto. Para ajustar un proyecto, pues tenemos que ajustar el plan de un proyecto, pues simplemente tenemos que ver el punto donde estamos y planificamos todas las actividades que nos quedan por ejecutar. En este caso, pues, puede ser que tengamos que cumplir el proyecto en la fecha que habíamos establecido o puede ser que haya posibilidades justificadas para alargar el tiempo del proyecto. En la planificación, si nos referimos solo al tema que nos ocupa esta conversación, pues en la planificación los pasos que seguimos, ya lo he mencionado varias veces, es revisar muy bien la documentación y alcance que nos han contratado o que nos hemos propuesto. Luego nosotros planteamos algo que se llama la estructura de trabajo. La estructura de trabajo no es más que organizar todo nuestro proyecto, pero con un orden jerárquico de trabajo. Pues, si hay varias áreas de trabajo, pues las organizamos de una manera jerárquica. Eso nos permite que todos los resultados del proyecto que vayamos midiendo, siguiendo, pues los obtenemos a distintos niveles de esa estructura. Me explico, o sea, por ejemplo, un proyecto donde vamos a hacer una obra civil y, no sé, una parte eléctrica. Pues dividimos la obra, tenemos el proyecto y dos partes que son la parte civil y eléctrica y podemos obtener los resultados de cómo va mi parte civil, cómo va mi parte eléctrica y cómo va en su conjunto el proyecto. A eso me refiero con la estructura jerárquica de que llamamos EAT, estructura de trabajo, o WBS, algo muy común mencionarlo en los proyectos, es algo que debemos hacer fijo cuando hacemos la planificación del proyecto. El proyecto se planifican las actividades, pero se organizan de acuerdo a esa estructura. Una vez organizadas esas actividades, se plasman en un cronograma que puede ser un cronograma maestro, en un cronograma maestro de proyecto. Simplemente ponemos las actividades más sumarizadas, actividades macro que visualizamos en el proyecto, y después en un programa detallado ya se detallan cada una de las actividades hasta el mínimo detalle que debemos realizar en ese proyecto. Después tenemos una fase que es parte de la misma planificación, es que al plasmar todas las actividades del proyecto, esas actividades, cada una de ellas requieren unos recursos humanos para ejecutarse y un esfuerzo que definimos en la planificación. Pero puede ser que una vez que plasmamos nuestro plan de proyecto y contabilizamos esos recursos que podemos necesitar, pues
nos dan que requerimos una cantidad de recursos que es inmanejable o que no está disponible para este proyecto, entonces debemos ajustar nuestro plan para que esos recursos estén distribuidos de una manera más adecuada y factible para la empresa que va a realizar el proyecto. Una vez que ajustamos nuestro plan con los recursos y llegamos a un punto en que estamos satisfechos, vemos que es factible realizar el proyecto con esa cantidad de recursos que estamos obteniendo en los periodos que vamos a hacer el proyecto, pues fijamos nuestro plan. Es lo que llamamos el plan base del proyecto. Y con ello terminaría nuestra etapa de planificación del proyecto. Una vez que fijamos las líneas bases del proyecto, es que podemos iniciar el seguimiento y control durante la ejecución del proyecto. Entonces, recapitulando estos pasos para planificar, pues tenemos que tener primero un conocimiento detallado del alcance del trabajo que vamos a realizar. Después plasmar la estructura de trabajo en una forma jerárquica, que básicamente proyectos un poquito más medianos, mayores, esta estructura puede ser más complicada. En un proyecto muy sencillo quizás ni se justifique hacer la estructura. Desarrollamos un cronograma maestro y un cronograma detallado. El cronograma maestro pues envuelve las actividades del cronograma detallado. Visualizamos los recursos que se requieren y los ajustamos si es necesario. Estos recursos normalmente en los proyectos se refieren a recursos humanos, pero también en proyectos de construcción ya involucran otro tipo de recursos como equipo, recursos materiales. Ya allí intervienen no solo el recurso humano, la mano de obra, sino que también intervienen recursos como equipos y materiales de construcción. Y finalmente fijamos la línea base o cronograma base de control. Lo llamamos cronograma base de control porque es la base con la que nos vamos a comparar cuando empiece la ejecución del proyecto. Y por último, pues la séptima pregunta que nos hacemos es ¿para quién planificar? Pues esto tiene que ver con los tipos de proyectos que planteamos al principio. Pues planificamos para el que nos encarga hacer el proyecto. Pues planificamos para nosotros mismos cuando es un proyecto de tipo personal. Planificamos para un cliente que puede ser un instituto educativo o una empresa consultora de ingeniería, o puede ser el gobierno, una institución gubernamental. Pues para los clientes o para los usuarios de ese proyecto que se va a hacer, es para quienes planificamos. Aquí, bueno, como complemento, les mostramos para ilustrar un poco de lo que hablamos en el proyecto. Una vez que tenemos el alcance bien clarito, pues eso se plasma en una estructura. Esto es un ejemplo de una estructura de trabajo de un proyecto más o menos que involucra varias disciplinas, llamamos disciplinas pues varias especialidades. Cada una de esas especialidades ejecuta un tipo concreto de actividades y esas actividades generan unos documentos. En la línea morada pues vemos esas especialidades, en la línea azul el tipo de actividades que pudiera realizar cada una de estas especialidades. La línea naranja son los productos que se generan. Esto es un ejemplo típico de un proyecto, una estructura, pero un proyecto de ingeniería. En un proyecto de ingeniería, pues por ejemplo para una disciplina de mecánica de equipos, pues se realizan actividades como especificaciones de equipo, hojas de datos, requisiciones de compra, cómputo, se define el alcance, se describen partidas de obra. Y en la parte naranja, pues son propiamente los productos que generamos. Generamos una requisición para unas bombas, una requisición para unos intercambiadores de calor,
una requisición de tanques, hacemos hojas de datos para esas bombas, hojas de datos para esos intercambiadores, hacemos listas de equipos, bueno, ese conjunto de actividades que usualmente se manejan en proyectos de ingeniería. En un caso de otro tipo de proyectos, pues allí estaría siempre en ese nivel el producto final que vamos a generar o que vamos a controlar en nuestro proyecto. Bueno, ven un cronograma de ejemplo, pues este es un cronograma para algo distinto, pues para un departamento de ofertas donde se requieren unas mejoras, entonces se hace es un extracto de ese cronograma. Normalmente el cronograma, estas líneas negras que ven, pues son esas actividades sumarizadas, es el tiempo en que se ejecutan este grupito de actividades y pudieran ser parte del cronograma maestro, y las azulitas pues son las actividades detalladas que se identificaron para ese proyecto. En esta otra gráfica pues ven cómo usualmente se establece la línea base de un proyecto. Una vez que ya tenemos las líneas del proyecto que planificamos, pues se fija línea base, por eso hay dos líneas, y una vez que se empieza a hacer el seguimiento, pues estas líneas empiezan a moverse. La línea base queda fija y la línea de abajo se va moviendo en función de cómo se va ejecutando el proyecto, y se puede visualizar qué desviación o si se está haciendo de acuerdo a lo que planificamos. Además del cronograma, pues una vez que tenemos el cronograma elaborado, hacemos la revisión, hacemos una curva de avance que es como lo que el resultado de ese cronograma nos da cómo vamos a avanzar porcentualmente en nuestro proyecto. Usualmente hacemos una curva de avance, hacemos histogramas de recursos o histogramas para saber los recursos que necesitamos y compararlos con los que realmente vamos teniendo, que es un poco las gráficas que les mostramos en esta lámina. Y para la actualización, después tenemos unos listados, también donde se plasman cada uno de los productos, de los documentos que se van a elaborar en ese proyecto. Usualmente se establecen unos parámetros para medir lo que vamos haciendo, porque cualquier producto no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere de unas etapas también. Entonces, cada uno de los productos se le definen previamente las etapas que se van a medir de su desarrollo, y se les asigna un valor porcentual a cada etapa. En los proyectos de ingeniería que ejecutamos, bueno, normalmente definimos una etapa de cómo hacer un plan, un documento, qué porcentaje se le asigna a la etapa inicial de un borrador, después qué porcentaje se le asigna cuando lo estamos revisando, cuando se lo mandamos a un cliente para que lo revise, y cuando finalmente el documento está aprobado. Con la medición de cada uno de esos documentos y de esos productos de proyecto, pues se hace una serie de contabilización, y eso nos da el avance del proyecto, que una vez obtenemos el avance real, pues lo comparamos con esas curvas que se vieron en la lámina anterior que habíamos planificado para el proyecto. Esto, bueno, es un poco como la dinámica normal de cualquier proyecto. Pues, hacemos un plan, fijamos ese plan, y después hacemos una medición de la ejecución real con respecto a ese plan que habíamos elaborado. Y con esto, pues, damos por concluido este breve paseo por lo que es la planificación de proyectos. Es un campo pues mucho más rico que lo que podemos haber explicado.
Pero bueno, la idea es motivarlos, que vean lo importante que es conocer de esto, aplicarlo y es de una gran utilidad para hacer realidad nuestros proyectos en el tiempo en que los queremos. Pues muchísimas gracias, Marianela, por este webinar. Ahora empezamos con el turno de preguntas. Podéis preguntar a través del chat, nos podéis enviar correos electrónicos y de primeras, bueno, yo tengo algunas preguntas que nos han llegado. Hay una persona que pregunta que si la planificación se aplica solo a proyectos de ingeniería. Yo, bueno, creo que esto lo has comentado durante el webinar, Marianela, corrígeme si me equivoco, y has dicho que, bueno, que efectivamente no, sino que todos estos, todo el tema de planificación se puede aplicar a cualquier tipo de, o a cualquier punto de vista, o incluso en tu día a día, ¿es correcto? Sí, totalmente. Puedo comentar una experiencia de cuando yo empecé a hacer cursos que tenían que ver con planificación. Me acuerdo que lo primero que me pusieron como ejercicio era, creo que era una receta de cocina, pues, que pusiera en orden todas las actividades que yo tenía que hacer para hacer esa receta y qué hacía antes, qué hacía después, qué elementos intervenían y eso se plasmaba después en un plan. O sea, es una cosa tonta, pero era una manera de hacer algo sencillito y ver cómo se aplicaba. Pero a todo, pues, o sea, una planta de fabricación de vehículos tiene un plan de ensamblaje de vehículos, o sea, un laboratorio puede tener una planificación y como dije anteriormente, pues, o sea, tú quieres hacer una remodelación de tu casa y de repente puede ser útil que hagas una planificación y ves qué es lo que vas a hacer, defines bien qué es lo que quieres hacer, buscas dónde vas a comprar las cosas y anotas cada una de las cosas de actividades que tú debes hacer para completar esa meta que tú tienes, pues que es reformar tu casa. Claro, normalmente la gente común no tiene los elementos para hacerlo y lo hace de una manera, como digo, intuitiva, pues agarra un cuadernito y anota todas las actividades que va a hacer y dice hoy voy a hacer esto, mañana hago lo otro, en paralelo mi esposo va buscando esto, entonces es lo mismo, pues, pero a nivel de proyectos, pues ya es algo un poco más complicado, pues, como dije antes, pues intervienen muchas personas en una planificación de un proyecto grande y en la medida en que todos los que intervienen participen en esa planificación, pues esa planificación es más creíble, porque al final los ejecutores, si no creen en lo que está plasmado en el plan, no se van a comportar en la medida de lo que está planificado. Eso es una experiencia que tenemos muy a menudo, que hacemos un plan, todo el mundo está de acuerdo en que las cosas se hacen en X tiempo y cuando empiezan a trazarse, pues empiezan a decir, no, pero yo no te dije que eso era así, o yo no puedo hacer eso así. Entonces, en la medida que cada uno de los actores esté totalmente identificado con lo que se planificó, pues es mucho más factible que el proyecto llegue a un feliz término. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Marianela. Mira, me ha entrado otra pregunta que dice, ¿cuáles son los software mínimos para realizar la planificación de un proyecto? Bueno, nosotros han habido en el tiempo muchos software aplicables a la planificación. Hoy en día, claro, software comerciales para planificar proyectos está el Primavera y está el Microsoft Project. Esos son los que usualmente manejamos nosotros, pero igual, o sea, de una manera muy sencillita uno puede hacer un plancito en una hoja de Excel. Claro, no va a tener las virtudes de uno de estos software que te permite actualizar automáticamente las cosas y ya está
diseñado de tal manera que te hacen muy fácil todos los cálculos y evidentemente un proyecto grande no lo puedes llevar en una hoja de Excel y no puedes llevar en, quizás a veces hasta estos software, algunos son insuficientes para ello, pues. Pero normalmente planificamos en software como estos comerciales, que Primavera, Project, y se complementa siempre con hojas de Excel en las que desarrollamos las curvas, desarrollamos los cuadros de control, y bueno, en general eso, o sea. Pues espero que la persona que ha preguntado le haya quedado clara esta respuesta. Y bueno, de momento parece que del chat nadie se anima. Si queréis podéis levantar. Ah, mira, sí. Aquí nos viene una pregunta por el chat, precisamente. Justamente lo estaba diciendo y ha entrado. Y dice, hola, me gustaría saber alguna aplicación para realizar la planificación de las tareas diarias en el trabajo. Igual, o sea, igual lo que tiene es que ordenar sus tareas, o sea, cada una de las tareas, o sea, si son tareas de trabajo, igualito pudiera hacerlos en una hojita de Excel muy sencillita, porque quizás a la mano no tiene todo el mundo estos programas, pues por lo menos el Microsoft está en el Office, pero no todo el mundo dispone de él, ¿no? Pero lo importante es que, o sea, en una planificación lo importante es identificar bien claramente todas las tareas, ordenarlas, ver qué tareas se pueden hacer en simultáneo, darle un orden a esas tareas y buscar una manera de irle haciendo seguimiento, pues como un checklist que tú haces, que lo haces, como digo, en una agenda, en un cuaderno, pues lo puedes aplicar en una hojita de Excel. Pones cada una de tus tareas, puedes ponderar esas tareas, me refiero a darle importancia, o tú puedes porcentualmente decir, bueno, tengo 10 tareas en el día, y de esas 10 tareas, la más difícil es esta y la ponderas, pues, y de esa manera vas viendo cómo es tu desempeño diario, pues, le das un valor porcentual. Una tarea que es muy importante, que es más difícil, pues esa va a tener un valor ponderal superior, y si no la cumples, pues tu desempeño en el día no fue el esperado. Todo, yo no sé realmente si hay paqueticos sencillos para llevar en los planes diarios, pues de uno, pero se me ocurre hacerlo de esa forma. Perfecto, pues mira, perdón. Una pregunta que ha entrado por correo electrónico. Dice, hola, buenas tardes, Marianela. Rafael, muchas gracias por la charla que nos estáis dando. Quisiera saber, ¿hay algún tipo de manual o algo casi que nos pueda servir para hacer este checklist y este seguimiento de cómo realizar un proyecto y cuando se hace una modificación o algo? Pues no sé si existe, o sea, manuales existen, las cosas que uno escribe, pues, o sea, o que se tienen en la literatura de planificación de proyectos, pero, y las mismas empresas, pues las empresas como tales tienen sus manuales de cómo ejecutar las cosas, ¿no? Pues un poco nosotros plasmamos en un curso de iniciación que preparamos para ustedes, un poco esos pasos con detalle, ¿no? Que existan manuales que uno compre, o que no sé que eso exista, pero sí en cursos que se dan de planificación, en cursos que se dan de uso de los software, normalmente se dan todas esas etapas que debes seguir, con el orden que debes hacerla y con el detalle necesario, pues. Bueno, Porque pues realmente lo que yo he dado aquí, pues, es una visión muy general de lo que es la planificación, para quién se hace, cómo se debería de hacer, pero ahí no, o sea, aquí
no tienes todo el detalle con el que, digamos, puedes hacerlo efectivo, pues, o sea, no es que haya una receta así muy, pero sí, pues, o sea, hay una forma de hacer cada una de estas cosas. Para construir una curva, necesitas meter una cierta información que has obtenido del cronograma, o sea, hay una metodología de trabajo que traté de darles una visión más o menos global de esto, pero, o sea, no está el detalle. Bueno, pues efectivamente, ampliando la información que os ha facilitado Marianela, os informamos que la semana del 14 de febrero, la semana del 21 de febrero, Marianela y Rafael dan un curso en directo a través de Teams precisamente de planificación de proyectos, además de que, como bien ha dicho Marianela, bueno, pues para todos aquellos que quieran un manual o una guía de cómo ejecutar un plan de una planificación de un proyecto, todo. También prepararon un curso en versión autodirigido para todas aquellas personas que no se puedan inscribir en el curso en directo que vamos a realizar la semana del 21. No sé si hay más preguntas. Sí, mira, por aquí entra otra. Dice, ¿qué hago cuando durante la ejecución de un proyecto varía algo que planifiqué en un primer momento? Bueno, allí va a depender de qué magnitud tiene esa variación. O sea, en los proyectos son cambiantes, están constantemente cambiando. Es muy difícil que lo que tú viste en un principio se dé exactamente igual que lo vistes. Hay elementos dentro del propio proyecto que cambian, hay elementos de afuera del proyecto que también cambian. Lo importante siempre es ver la magnitud del cambio. Hay cambios que simplemente con pequeños ajustes, pues tú sigues tu plan y no hay problema. Siempre puede haber una desviación que es manejable en el proyecto. Cuando los proyectos se atrasan demasiado o hay cambios importantes como que de repente tu cliente decide quitar una parte del proyecto que ya no quiere o al contrario, quiere agregar más alcance a tu proyecto, entonces sí requerimos volver como a la etapa inicial de la planificación y tenemos que revisar el plan. Eso es lo que llamamos replanificar un proyecto. Para revisar la planificación, pues simplemente tenemos que fijar con exactitud en qué punto estamos parados en ese momento, o sea, qué hemos ejecutado hasta la fecha, y a partir de eso, pues agregar todo lo que haya cambiado, o sea, si es que nos dieron más trabajo, pues agregar ese trabajo y planificarlo en el tiempo, replanificar las actividades que se atrasaron o las que no hemos ejecutado, y eso pues tiene muchos factores que considerar, porque puede ser que un proyecto requiera replanificarse, pero el cliente no quiera que cambies la fecha para terminarlo, o tú no quieras terminar más tarde el proyecto, entonces simplemente tienes que trabajar más horas o meter más gente, eso es parte para cumplir con la misma fecha. En otras oportunidades, pues está el cambio, que la fecha ya no se puede mantener, o probablemente hay que agregar más recursos también. Entonces todo eso interviene en esa replanificación que hacemos. ¿Qué pasa? Volvemos al mismo proceso, hacemos una replanificación, se fija una nueva línea base y a partir de esa línea base se mide lo que falta para ejecutar del proyecto. Eso es lo que normalmente hacemos. O sea, dicho así suena muy facilito, pues, pero es un proceso que dependiendo del tamaño del proyecto, pues toma su tiempo y hay que volver a hacer todo lo que hicimos inicialmente. Pues hay que volver a fijar el plan, hay que hacer las curvas, hay que replantearlas, hay que replantear los recursos, hay que ajustar el sistema de medición y a partir de allí pues medir lo que falta por concluir el proyecto.
Perfecto. Bueno, no sé si la gente que está con nosotros tiene alguna pregunta. Podéis levantar la mano o podéis escribirla a través del chat. Yo por mi parte, de momento no me han entrado más preguntas, con lo cual, bueno, pues si nadie tiene más preguntas, agradeceros el tiempo que habéis estado esta tarde con nosotros, a ambos, a Rafael y a ti, Marianela, y bueno, a la gente que nos ha acompañado esta tarde. Recordar también que este webinar está siendo grabado, por lo que a partir de mañana podréis disfrutar del mismo en nuestro canal de YouTube, por si queréis volver a verlo o no habéis podido asistir y queréis verlo por primera vez. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Rafael. Que paséis muy buena Gracias, Carlos. tarde. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Igualmente. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.